computadora. Listo. Fíjate, ¿está grabando? Sí. Sí. Tuyo. Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con electrostática, la primera parte de electricidad. Entonces vamos a suponer carguitas puntuales separadas a una distancia r. No tienen por qué ser iguales. Y entonces, este que es un curso de sistemas, si nosotros pudiéramos hacer el estudio sistémico de la física, aquí estaríamos aplicando un modelo matemático que ya lo hemos usado dentro de lo que damos en llamar física 1, cuando damos ley de gravitación universal y campo gravitacional terrestre. Pero bueno, en algunos cursos se da, en otros cursos no, por lo tanto vamos a ir haciendo el paralelo sin darle demasiada trascendencia a la comparación. Entonces, los sistemas son muy parecidos, nada más que cambia, nada más ni nada menos, en la escala. ¿Por qué? Y porque la ley de gravitación universal se aplica a cuerpos celestes. Entonces la distancia entre una masa m y una masa m', separadas r, sufren fuerzas que son siempre de atracción. Se puede considerar masas puntuales. Entonces esta será la fuerza de interacción gravitacional que actúa sobre la masa m. Y esta será la fuerza de origen gravitacional que actúa sobre la masa m'. Obviamente que si una de las dos no está, obviamente no hay fuerza. Y entonces la ley de gravitación universal dice que el módulo de la fuerza gravitacional, cualquiera de las dos, es igual a la constante de gravitación universal por m sobre r cuadrado. Ajá. ¿Y acá qué dice don ley de Coulomb? Este es debida, ley de gravitación universal debida a don Newton. Que dos cargas eléctricas, y entonces acá habrá que explicar algunas cositas. Yo siempre digo lo mismo. Gracias a Dios, a mí me toca explicar los fenómenos que ocurren libremente en la naturaleza. Por lo tanto, si ustedes me preguntan por qué es así, y porque la naturaleza se comporta así. Y si eso no les alcanza, entonces yo le contestaría con otra pregunta y le preguntaría, ¿y por qué usted tiene dos ojos? La respuesta es la misma, porque la naturaleza nos ha hecho así. Entonces, si nosotros pensamos en lo que comúnmente llamamos materia, la materia está conformada por la menor porción de materia que puedo individualizar manteniendo las propiedades, que es la molécula. Ajá. Entonces, yo sé que, un ejemplo sencillo y casi burdo, H2O es siempre agua. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno es siempre agua. Y mantiene las propiedades del agua. Ahora, si yo disocio la molécula de agua, voy a tener dos átomos de hidrógeno por un lado y un átomo de oxígeno por el otro. Ya no mantiene las propiedades de la materia. Si ahora tomo el átomo más elemental que podemos tener en la tabla periódica, el primero, el que tiene el número atómico 1, el hidrógeno,
está compuesto por un protón, que es el núcleo del átomo de hidrógeno, y un electrón que se encuentra circulando alrededor del núcleo. Ajá. ¿Y por qué tiene esa obligación de orbitar alrededor del núcleo? Y porque tiene que contrarrestar la fuerza de Don Coulomb. ¿Qué significa esto? Que si esta fuera una carga puntual positiva y esta otra una carga puntual negativa, que sería el caso del átomo de hidrógeno, un protón, un electrón, se atraen, o sea, aparecen fuerzas de atracción. La famosa muletilla, cargas de igual signo se repelen. Cargas de signos iguales se atraen. Entonces, vamos a cambiar, acá vamos a poner 1 y acá vamos a poner 2. Y entonces esto será R1, 2. Y esta será F de origen electrostático que actúa sobre 1 debido a la presencia de 2. Y esta será F de origen electrostático que actúa sobre 2 debido a la presencia de 1. Y esta es otra lo mismo. Estas son dos cargas positivas o dos cargas negativas, producen las verdes. Una negativa o una positiva y una negativa o viceversa, producen fuerzas de atracción. Esa es la diferencia fundamental entre la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal. En la ley de gravitación universal no hay repulsión. No hay masa positiva y masa negativa. Hay masa, cantidad de sustancia. Y siempre son fuerzas de atracción, no de repulsión. En cambio, en la ley de Coulomb, que rige la interacción entre cargas eléctricas, estas fuerzas pueden ser de atracción, en el caso de que sean cargas de distinto signo, o de repulsión, en el caso que fueran cargas, vamos a poner así, en verde, cuando es negativa, no, al revés. Cuando es positiva esta, o sea, positiva las dos, en verde se repelen. Y cuando son las dos positivas o las dos negativas, en azul se negativa, se atrae. Y acá está la curiosidad. El modelo matemático es el mismo. Una cualquiera de las dos, en módulo, constante K sub 0 por Q1 por Q2 sobre R1, 2 elevado al cuadrado. Mismo modelo matemático, pero distinto concepto desde el punto de vista de la física. Una son las fuerzas gravitacionales, cuya escala es tan grande que se nos escapa. O sea, como nosotros no podemos ver la curvatura de la Tierra estando paraditos en la calle o a la orilla del mar, no vemos la curvatura. Entonces, se nos hace dificultoso pensar en dos grandes esferas como el Sol y la Tierra, separadas a una distancia que para nosotros es enorme, que producen las fuerzas gravitacionales, que es lo que obliga a que la Tierra gire alrededor del Sol para contrarrestar la fuerza centrípeta, que es esta, debido a la ley de gravitación universal, con la centrífuga, que es producida por la
velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y si no, nos vamos a escalas tan pequeñas que también nos cuesta comprender. Como por ejemplo el átomo de hidrógeno. Un protón en el núcleo y un electrón girando alrededor del núcleo. Como el protón tiene mucha más masa que el electrón es el que está obligado a girar. De la misma manera que como la Tierra tiene mucha menos masa que el Sol, es la que está obligada a girar alrededor del Sol. Y de nuevo, esta es la fuerza de atracción y debe contrarrestarla con la fuerza centrífuga que genera por el hecho de estar girando alrededor del núcleo. Por lo tanto, son grandes fuerzas de la naturaleza. Toda la materia mantiene su estructura y su comportamiento y su equilibrio gracias a la ley de Coulomb. Por lo tanto, no estamos hablando de una cuestión menor. Entonces, dado que la física, como toda ciencia, tiene carácter predictivo, o sea, poder predecir qué va a pasar cuando se den ciertas circunstancias, bueno, entonces aparece esto del campo. El campo es un concepto asociado a los espacios vectoriales. Por lo tanto, si yo tengo el espacio vectorial de todas las fuerzas gravitacionales, tendré un campo gravitacional que le pertenecerá a alguien. El Sol tendrá su campo gravitacional, la Tierra tendrá el suyo, los otros planetas tendrán el suyo, la Luna tendrá el suyo. Ajá. ¿Y cómo obtengo, por ejemplo, el ejemplo que siempre doy en Física 1, ¿no? Vamos a hacer un dibujo chiquito, totalmente fuera de escala. Si este es el planeta Tierra, con su centro y su radio, y yo tengo una personita parada por acá, tengo por un lado la masa de la Tierra y por otro lado la masa de la persona. Y entonces, si yo aplico esto, yo diría que la fuerza de origen gravitacional con la que siente la persona debido a la presencia del planeta Tierra, gravitacional que siente la persona debido al planeta Tierra, será G por la masa de la Tierra, por la masa de la persona, sobre el radio de la Tierra, puse mayúscula, elevado al cuadrado. Pero ¿cómo le llamamos nosotros normalmente a esto? A la fuerza con la que el planeta Tierra nos atrae, a todos, por igual. Gravedad. Que una aceleración. Ah, ahí está, ¿ves? No. El peso. Estoy hablando de eso, peso. Estoy hablando de una fuerza. La fuerza con la que la Tierra atrae a la persona. Bueno, me dicen que se llama peso de la persona y yo les digo que sí, es así. Tratemos de que no sea mi peso, que estoy gordo. La pandemia me ha hecho engordar. ¿Y a qué decimos que es igual el peso de la persona? Sin miedo. A la masa por la aceleración de la gravedad. Bueno, bárbaro. Masa de la persona
por esa G minúscula que todo el mundo le llama aceleración de la gravedad y yo no estoy de acuerdo. Y voy a decir por qué, obviamente. Bueno, yo tengo dos alternativas acá. Una es despejar G. Entonces, si yo despejo G de acá, peso de la persona sobre la masa de la persona. Profe, ¿Qué pasó? disculpe, me perdí en la segunda fórmula. ¿Acá? En la anterior. ¿Acá? Sí, ahí. Aplico esto a este sistema, que es el planeta Tierra y una persona parada por allí. El subíndice T sería la Tierra, por tierra, Sí. y el P de persona. Ah, ok, Sí. gracias. Masa de la Tierra, masa de la persona sobre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. La persona, por alta que sea, es insignificante frente a los 6.500 kilómetros que tiene la Tierra por radio. Gracias, profe. De nada. Bueno, fíjense que si yo acá hago lo mismo, ¿qué hice? Dividí por la masa de la persona. Entonces hago fuerza gravitacional que siente la persona debido a la masa de la Tierra sobre la masa de la persona será igual a G por la masa de la Tierra, por la masa de la persona, sobre el radio de la Tierra elevado al cuadrado, sobre la masa de la persona. Y esto, con esto se va. Y como hemos dicho que esto es igual al peso, esto igual al peso, sobre la masa, peso sobre la masa es G. Entonces G minúscula es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Y entonces defino a este cociente ya pero puedo poner vectorial. Y esto será un vector que tiene la dirección y sentido del radio de la Tierra. Y entonces, así está, o así, o así. Siempre atrae hacia el centro de la Tierra. Y esto se llama campo gravitacional terrestre sobre la superficie de la Tierra. Y eso es lo que es G. Si quieren, para que no se confundan, sacamos los vectores, total le hicimos el análisis acá. Y entonces esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Y entonces el campo gravitacional terrestre es la mal llamada aceleración de la gravedad. Claro, lamentablemente tiene unidades de aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Pero esa es una aceleración gravitacional completamente distinta
a la aceleración de la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que todo cuerpo sometido a la acción de una fuerza, quiere decir que tengo que tener un cuerpo. Si tengo un cuerpo, tiene masa. Sometido a la acción de una fuerza, experimento una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la cantidad de sustancia de dicho cuerpo. Miren todas las condiciones que tiene que tener esto para que aparezca esto. Primero tengo que tener un cuerpo. A ese cuerpo le tengo que aplicar una fuerza. Lo que está tácito en el enunciado es que esa fuerza no tiene que estar equilibrada por una reacción. Y recién aparece la aceleración. En cambio, esta siempre está. No requiere de nada. Ni de cuerpo, ni de que le aplique la fuerza, nada. No depende de nada. El campo gravitacional terrestre es una propiedad del planeta Tierra. Por eso se dice que estas son aceleraciones inerciales, debido a la segunda ley de Newton, ley de las masas, y estas son fuerzas gravitacionales. Aceleraciones gravitacionales. Son muy distintas. Conceptualmente son dos cosas completamente distintas. Por más que las dos se llamen aceleración y las dos se midan en metros sobre segundos al cuadrado. Bueno. Y entonces, ¿por qué tanto lío y tanta comparación con aquello? Y porque el campo eléctrico, también se va a definir como fuerza de origen electrostático por unidad del elemento que lo produce. Acá, fuerza de origen gravitacional por unidad del elemento que lo produce, que son las masas. Y acá por unidad del elemento que lo produce, que son las cargas. Sobre Q2, por ejemplo. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa acá? Como la fuerza es vector y la carga no es vector, es una magnitud escalar, el campo eléctrico es un vector que tiene la misma dirección de la fuerza que le da origen, o sentido contrario, ya veremos, porque las fuerzas pueden ser de atracción o de repulsión. Entonces, pregunta. ¿Está claro esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Si esto está claro, uso la misma definición de fuerza por unidad de masa, o sea, fuerza por unidad del elemento que lo produce. Ahora, fuerza por unidad del elemento que lo produce. Fuerza de origen electrostático por unidad de carga, que es quien lo produce. Y le llamo campo eléctrico. Por lo tanto, K sub 0 por Q1 por Q2 sobre R 1, 2 elevado al cuadrado sobre Q2. Esto con esto se cancela y el campo eléctrico de una carga puntual tiene por módulo K sub 0 por Q sobre R al cuadrado. Y ese 2 va a venir del punto donde yo sitúe la carga. Entonces, si yo ahora lo generalizo, ¿puedo borrar esto? Sí, profe. Voy a decir que el campo eléctrico de una carga puntual es igual a K sub 0 por Q, la carga generadora de campo,
sobre el radio al cuadrado, entendiendo por radio la distancia donde voy a situar la carga de prueba. Ajá, ¿y qué quiero decir con eso de la carga de prueba? Si esta es mi carguita positiva, generadora de campo, y yo vengo con mi carga de prueba, que por definición, y cada vez que digo por definición, es una manera elegante de decir de prepo, es una convención. Siempre va a ser igual a +1, por lo tanto multiplicar o dividir por 1 no lo hacemos, cumplimos con la ley del menor esfuerzo, pero sí nos cambia las unidades. Y ya vamos a hablar de ello. Entonces, ¿qué hago? Vengo con mi carga de prueba que vale +1 y la sitúo por acá. ¿Y qué siente la carga? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Son dos cargas positivas. ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Bien. ¿Y si ahora la pongo por acá? ¿Se repele igual o no? No importa en qué punto estén, se repelen igual, pero sí. Ah, bueno, entonces ahí va saliendo el esquema de las líneas de campo para una carga puntual positiva. Esas azules, y apuntando, tratando de alejarla de la carga generadora de campo, es porque es una carga positiva. Y si fuera una carga negativa, ¿cómo sería? Profe, Yo pongo la disculpe, carga ¿cómo de... entró el cuadrado al radio? ¿Cómo? ¿Cómo se introdujo el cuadrado al radio? Y ahí está el cuadrado. Ahí está el cuadrado. Ah, no, no lo había visto, perdón. Y entonces ahora yo pongo una carga de prueba positiva por acá, ¿qué hace? Con la negativa se atrae. La negativa la atrae. Y por acá lo mismo. Y por acá lo mismo. Y por acá lo mismo. ¿Está claro hasta acá o no? ¿Preguntas? Bueno, ahora viene la otra parte de la historia. Yo dibujo en 2 dimensiones. No puedo en la pizarra dibujar 3 dimensiones. Pero si yo pusiera la carga de prueba por acá, también la repele. Y por allá atrás, también la repele. Y por acá, también la repele. Y acá lo mismo. Por acá la atrae, y allá atrás también la atrae, y por acá también la atrae. O sea, tiene simetría esférica. ¿Qué entienden ustedes cuando yo les digo que tiene simetría esférica? Nada, chino avanzado. A ver si les puedo mostrar algo. Ay, me estoy robando una alforja de mi mujer. ¿Qué es esto? Un pompón. Ah, un pompón. Bien. ¿Y cómo se hace un pompón? ¿O qué, cómo está conformado? Con muchos hilos. Con muchos hilos. Y esos hilos están atados en el centro. Sí. Bien. Es lo mismo que eso que está ahí. Nada Sí. más que tridimensional.
Entonces, cada una de las lanitas o de los hilos estos es una línea de campo. Una de las flechas que yo dibujé allá. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vale. Vamos a devolver esto. Bueno, entonces esto tiene simetría esférica. Esto lo tengo que mirar como una esfera. Darle volumen. Bien. Tenemos entonces nuestro campo eléctrico. Me falta hablar de las unidades, que no he dicho absolutamente nada. Las cargas eléctricas, en homenaje a don Coulomb, se miden en coulombio. Por lo tanto, si yo hiciera el análisis dimensional de esto, tendría, a ver, K sub C, no sé en qué se mide, por ahora. Lo vamos a deducir. Q sub 1. Ya dije que se mide en coulomb. Q sub 2. También se mide en coulomb. R12 se mide en metros cuadrados. Ajá. ¿Y la fuerza en qué la tengo que medir? Como cualquier fuerza. Newton. En newton. Como esto es una unidad primaria dentro de la electricidad, el coulomb es una unidad primaria, el metro también es una unidad primaria, por lo tanto, acá tendrá que haber newton. Ese metro cuadrado se tiene que ir, por lo tanto, acá tendrá que haber un metro cuadrado. Coulombio por coulombio cuadrado también se tiene que ir, por lo tanto, acá tendrá que haber un coulombio cuadrado. Y entonces K sub 0 se mide en newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. ¿Y cuánto vale? K sub 0 es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Ajá. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a que las constantes de esta naturaleza pertenezcan a un material o a algo. En el caso del 9 por 10 a la 9 no pertenece a nadie, se obtiene. Ajá. ¿Y de dónde se obtiene? Ya veremos más adelante que K sub 0 es igual, para que no me digan que lo pongo de prepo, a 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Y quién es epsilon 0? Epsilon 0 es igual a 8,85 por 10 a la menos 2. ¿Y qué unidades? La pongo acá abajo, las unidades.
Coulombos cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Entonces, epsilon 0 se llama permitividad del vacío y vale 8,85 por 10 a la menos 12 coulombos cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Ese epsilon 0, permitividad del vacío, luego va a interactuar con otras constantes y van a ver que está relacionado con la velocidad de la luz. Y con esto les quiero decir que desde que arrancamos electricidad hasta que terminamos magnetismo y óptica, todo está relacionado. Por lo tanto, ustedes no entienden algo de esto y de acá para adelante estamos en el horno. Estamos jóvenes, ¿eh? Miren que el que avisa no traiciona, así que desde los primeros días les vengo diciendo, estudien, estudien, porque se les va a transformar en un mundo, no van a poder avanzar después. Bueno, ¿está claro hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Sí, profe, ¿puede volver a explicar lo del epsilon, por favor? Es una constante que es la permitividad del vacío y vale eso. 8,85 por 10 a la menos 12. Si usted hace 4pi epsilon 0 y después lo invierte, le da el 9,9. Como este es un número irracional, 4pi, el pi es el irracional, y encima está puesto en el denominador, bueno, obtengo un número que genéricamente lo usamos como 9 por 10 a la 9, que es una racionalización de este denominador, ¿no? Y le da origen al nombre que lleva el sistema. En electrostática se llama sistema MKS racionalizado. ¿Y por qué se llama racionalizado? Porque hacemos una racionalización. ¿Y cuál es esa racionalización? Esta. ¿Está claro? Ahora sí, ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, para ver con qué se come todo esto, vamos a un ejemplo concreto. De paso lo ayudo a Miguel Ángel para que cuando haga el práctico de esto ya haya algún avance. ¿Puedo borrar? No, la parte de la última ecuación que escribió, no, por favor. Avise. Listo, profe. Gracias. Bien. Entonces, vamos a suponer un cuadrado con una carguita en cada uno de sus vértices, y ese cuadrado tiene A de lado. Y vamos a suponer que esta sea Q1 igual a más Q, esta sea Q2 igual a menos 2Q, esta sea Q3 igual a más 2Q, y esta sea Q4 igual a menos Q. Y entonces datos.
A igual 10 centímetros. Q igual a 10 a la menos 6 coulomb. Con esto le estoy diciendo que el coulombio es una magnitud enorme. Fíjense que 10 a la menos 6, un micro coulomb. Bien, vamos a ver las fuerzas que salen y los campos que salen. Entonces, se pide A, o primero, para que no se confunda con la A del lado, fuerza de origen electrostático que actúa sobre la carga Q2. Eso quiere decir que quiero el vector, módulo, dirección y sentido. Y segundo, el campo eléctrico en el centro del cuadrado. Ahí está el centro del cuadrado donde se cortan las diagonales. Entonces quiero la fuerza de origen electrostático que actúa sobre esta carga y después el campo eléctrico producido por las 4 cargas en el centro del cuadrado. ¿Está claro? Bien. Entonces, lo primero que se nota es que yo sé calcular la fuerza entre 2 cargas, pero no entre 4, porque la ley de Coulomb se aplica a 2 cargas, no a 4. Entonces tengo que aplicar lo que en física se conoce con el nombre de principio de superposición. ¿Y en qué consiste este principio de superposición? Yo supongo que está actuando la carguita 1 y la carguita 2. Y las otras dos, las otras dos no están. No me interesa qué es lo que hacen las otras. Y entonces veo qué efecto produce la presencia de Q1 sobre la carga Q2, porque eso es lo que me piden. Sobre la carga Q1 también va a haber uno, pero no me lo piden, no lo hago. Porque ya van a ver que esto es largo, entonces hay que ser parco. Me preguntan sobre la carga 2, hago sobre la carga 2. Sé que sobre las otras también hay fuerzas de interacción actuando, pero como no me las piden, no las calculo. Solo la carga 2. Entonces, Profe, ¿me escucha? Sí. Sí, lo escucho. ¿Cómo dijo el principio de superposición o cómo era? Sí, principio de superposición. Considero que actúan 2 cargas y las otras no. Y así lo voy a aplicar varias veces hasta lograr lo que estoy buscando. ¿Entendió? Vamos a hacerlo de todas maneras, así que... Sí, profe, se me había cortado justo. Bueno, no hay problema, no hay problema. Avanzamos entonces. Bien. Yo tengo una carguita Q1 y una carguita Q2. Me piden la fuerza que actúa sobre Q2. Entonces, cuando yo supongo que actúa Q1 y Q2, como son cargas de signos contrarios, Q1 atrae a Q2. Ahí está. La fuerza de origen electrostático que actúa sobre la carga 2 debido a la presencia de 1.
¿No ha dicho que el negativo atrae al positivo? Yo dije que cargas de signos contrarios se atraen. Ahora tengo que ver a quién se le aplico eso. Como me pide que le aplique a la carga 2, entonces la carga 2 es atraída por la carga 1. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Bien, ahora vamos al módulo de esa fuerza. El módulo de la fuerza de origen electrostático que actúa sobre 2 debido a la presencia de 1 es igual a K sub 0 por Q 1 por Q2 sobre A al cuadrado. ¿Está bien? La distancia entre Q1 y Q2 es A. Reemplazamos valores. Nueve por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por Q1. ¿Cuánto vale Q1? Dice que más Q. Por lo tanto, por 10 a la menos 6. Coulomb. Por Q2. ¿Cuánto vale Q2? 2 por 10 a la menos 6. Coulomb. ¿Y cuánto vale A? 10 centímetros. Yo tengo que trabajar en metros. Entonces tengo que correr los lugares. ¿Cuántos lugares? Centímetro a metro. ¿Cuántos lugares tengo que correr la coma? 2, 2 lugares. 0, Si 1. yo corro 2 lugares, 1, 2. 0, 1. 0, 1 lo puedo escribir como 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 al cuadrado, 10 a la menos 2. Bueno, como hicimos cuando dedujimos las unidades de K sub 0, metro cuadrado con metro cuadrado se va, culombio cuadrado con este culombio y este culombio se va, y me va a dar la fuerza en Newton. ¿Y cuánto Profe. vale? ¿Qué pasó? ¿No salió el signo negativo en Q2? No, ya lo consideré para que fueran fuerzas de atracción. Si esto es de módulo, las cargas entran sin signo. Ah, está bien, está bien. Bien. Entonces, operemos. Eso es menos 6. 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6, 10 a la menos 12. Por 10 a la 9, 10 a la menos 3. Por 10 a la 2, 10 a la menos 1. 9 por 2, 18. Por 10 a la menos 1, 1,8. Newton. ¿Estamos? Esta es mecánica que tienen que adquirir para los parciales, ¿no? Operar con potencias con números elevados. Si yo me pongo a hacer 9 por 10 a la 9, acá lo más probable es que se equivoquen cuando lo metan en la calculadora, pongan 10 a la menos 6. No, no es así. Es 1 por 10 a la menos 6.
por 2 por 10 a la menos 6. Dividido 1 por 10 a la menos 2. Bueno, todo eso le da 1,8. Así de simple. Menos 6. Menos 6, menos 12. Más 9, menos 3. Más 2, porque este está en el denominador como menos 2, sube como más 2. Menos 3, más 2, menos 1. O sea que tengo que correr la coma un lugar. 9 por 2, 18. Y tengo que correr la coma un lugar, 1,8. Listo. Ya tengo la dirección horizontal, tengo el sentido hacia la izquierda y tengo el módulo 1,8 newton. Listo. Está totalmente definido el vector FE12. 2,1. Vamos al que sigue. 2,3. Ahora, de nuevo, este es negativo y este es positivo. Por lo tanto, Q3 atrae a Q2. Y el módulo K sub 0 por Q2 por Q3 sobre A al cuadrado. La distancia sigue siendo A. Bien. Nueve por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por Q2 que vale 2 por 10 a la menos 6. Coulombios. Por Q3 que también vale 2 por 10 a la menos 6. Coulombios. Sobre A cuadrado que vuelve a ser 10 a la menos 2. Metros cuadrados. Si ustedes se fijan, hay un 2 de diferencia. Todo lo demás igual. O sea que este es el doble del anterior. 1,8 por 2. Epa. 1,8 por 2. 3,6. Bueno, 3,6. Gracias. Listo. Se terminó el dulce. ¿Por qué? Y porque ahora tengo que buscar qué efecto tiene Q4 sobre Q2. Y entonces esa fuerza estará así. Sobre la diagonal, pero para arriba. Vamos a hacerla larga para que se vaya afuera, para ponerle el nombre allá afuera. ¿Por qué? Porque esta es negativa y esta es negativa, la repele. Y entonces esta será fuerza ay Dios, de origen electrostático que actúa sobre 2 debido a la presencia de 4. Bueno, pero entonces ahora la distancia no es más A. ¿Es toda esta o no? ¿Y cómo calculo la distancia de la diagonal? Pitágoras.
Bien. Entonces, bueno, le vamos a llamar D directamente. D igual, raíz cuadrada de A al cuadrado más A al cuadrado. O lo que es lo mismo, A cuadrado más A cuadrado, 2A cuadrado. Bien. Vamos escribiendo y vemos después qué cosas hacemos con eso. F, de origen electrostático, que actúe sobre 2 debido a la presencia de 4, igual. K sub 0 por Q2 por Q4 sobre D al cuadrado. Ah, por eso no quería seguir avanzando. ¿Eh? Si yo elevo al cuadrado los dos miembros, al elevar al cuadrado esto se va, me queda 2A cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale esto? Nueve por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre coulombios cuadrados. Por Q2 que vale 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Por Q4 que vale 10 a la menos 6 coulombios. Sobre D cuadrado que vale 2 por A al cuadrado. 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Profe, ahí en el denominador es como dijo antes, que no es 10 a la menos 2 solo, sería 2 por 1 por 10 a la menos 2 en la calculadora. Sí, señora. Así es. Ah, gracias. Si no lo puede poner directo, pone 2 exponencial menos 2. Bueno, y entonces eso ahora queda todavía la mitad de esto. O sea, 0,9 Newton. ¿Está bien o no? Sí, profe. El 2 con el 2 se va. Menos 6, menos 12, más 9, menos 3, más 2, menos 1. 9 por 10 a la menos 1, 0,9. Bueno. Hasta acá lo que es electrostática, ley de Coulomb, fuerzas de interacción entre cargas, aplicado a un sistema para lo cual necesite del principio de superposición. De acá en adelante es composición de fuerzas. Y las composiciones de fuerza cada quien la puede hacer como quiera. Ahora, ¿qué propongo yo? Fijo un sistema de referencia en la carga Q2.
Y entonces voy a obtener las coordenadas de cada una de las fuerzas en X y en Y. Entonces, fuerza de origen electrostático 2,1 en X. ¿Cuánto vale? No se escucha, padre. ¿Cuánto vale la componente de esta fuerza en el eje X? 1.8 newtons. ¿Con qué signo? Negativo. Ah, porque apunta hacia la izquierda. Entonces, menos 1,8 newton. Fenómeno. ¿Cuánto vale F de origen electrostático que actúa sobre 2 debido a la presencia de 1 en I? 0. C. F de origen electrostático que actúa sobre 2 debido a la presencia de 3 en X. 0. También. Pero también. Fuerza de origen electrostático que actúa sobre 2 debido a la presencia de 3 en X. Perdón, en Y. 3.6. Negativo. Sí, señor. Menos 3,6 newton. Ahora, cuidado, F de origen electrostático 2,4 en X. 0,45. ¿Cuánto vale este ángulo? Que por eso le remarqué la diagonal. 45 grados. 45. Entonces vale 0,9 por el coseno de 45. Y positivo porque está en el primer cuadrante. Entonces, 0,707 por 0,9. $0,64, profe. 0,64 newton. F de origen electrostático que actúa sobre 2 debido a la presencia de 4 en I, igual. Valdría lo mismo. Positivo también lo porque mismo. está para arriba. Así es. 0,64 newton. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Una sumatoria total. La sumatoria de las componentes homólogas. O sea, voy a sumar todo lo que tengo en X y voy a sumar todo lo que tengo en Y. Y voy a obtener fuerza de origen electrostático que actúa sobre la carga 2 en X.
¿Cuánto da eso? Menos. Menos 1,16. Y ahora fuerza de origen electrostático que actúa sobre 2 en I. Menos 2,96. Menos 2,96. Bárbaro. Quiere decir que nosotros tenemos una componente en X. ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Epa! ¿Qué pasó? F de origen electrostático 2X. Y otra en I. Compongo estas dos. Y ahí está la fuerza de origen electrostático que actúa sobre 2. Por lo tanto, aplicando Pitágoras, ¿cuánto les da eso? 3,18 me da a mí. Y por ahí anda. Ese es el módulo de esta. Y todavía me falta el ángulo. Entonces, θ será igual al arco tangente de la componente en I sobre la componente en X. ¿Cuánto le da eso? $68,6. 68,6 grados. Medidos desde el semieje negativo de las X hasta la posición del vector. Si lo quiero medido a partir del primer cuadrante, le tengo que sumar 180. ¿Está claro? Tengo ahí una mano levantada. Camila. Fue sin querer, pues. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, si está claro hasta acá, fíjense lo que les decía, ¿no? Es laborioso, porque hay que aplicar una vez y 2 veces y 3 veces lo mismo. Y después Pitágoras y arco tangente y un buen dibujo. Bueno, si me largo a hacerlo para las 4, es decir, la fuerza sobre F1, lo que sería F1 sobre la carga 1, F3 sobre la carga 3, F4 sobre la carga 4, es esto 3 veces más. ¿Se entiende? Por eso decimos que en esto hay que ser parco y hay que contestar lo que nos preguntan.
Bueno, si estamos hasta acá, avísenme cuando pueda borrar, borramos y seguimos con el campo eléctrico. Profe, ahí está. Diga. No, sí, hacía espacio para poder sacarle captura al pizarrón. Ah, da. Ya está, gracias. ¿Estamos? ¿Puedo borrar? Bueno, vamos de nuevo. En cuadradito. ¿Cuánto era Q1? Más Q. Sí, profe, más Q. Q2. Menos 2Q. Q3. Q3 es más 2Q. Y Q4 menos Q. Bien. Y entonces A eran 10 centímetros. Y Q 10 a la menos 6 coulomb. Salió medio chueco el cuadrado ese, disculpen. De nuevo las diagonales. Ahí está el centro. Y ahora voy a tener que aplicar superposición 4 veces. Porque la carga Q1 va a generar un campo en el centro del cuadrado. Que si yo pongo la carga de prueba más 1 acá, ¿para dónde la repele? Ah, qué pícaro que soy, ya lo dije. Positivo con positivo, la repele, no tiene más remedio que ir para abajo sobre la diagonal. Y entonces este será E1. Y ahora E2. Pongo la carga de prueba acá, más 1 coulomb. ¿Y qué le pasa bajo la acción de esta? La atrae. La atrae. Entonces, sobre la diagonal, hacia la carga Q2. Entonces, este será E2.
Y ahora con esta. Yo pongo la carga de prueba acá, más un coulomb. ¿Y qué le pasa? La repele. El doble. La repele. La Q1. Bien. Y entonces ahí está E3. Y por último la E4. Se repele. No, ¿por qué? Si la No, carga de negativo, prueba es negativo. positiva y esta. Ah, sí. Se atrae. Exacto, la atrae. Y ahí está el E4. Bueno, en dirección y sentido ya tengo E1, E2, E3 y E4. Ahora hay que calcular cuánto vale el módulo de cada uno de los cuatro. Y entonces será E1 K sub 0 por Q sub 1 sobre D sobre 2. ¿Está bien? La mitad de la diagonal. Y todavía elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué habíamos dicho que era D? D es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado. Por lo tanto, igual a la raíz cuadrada de 2A cuadrado. Por lo tanto, D cuadrado será igual a 2A cuadrado. Y D al cuadrado, si distribuyo allí, es D cuadrado sobre 4. A cuadrado sobre 2. Bueno. Nueve por 10 a la 9. Newton, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por 10 a la menos 6 coulombios. Sobre 10 a la menos 2 y el 2 que vendría acá abajo lo llevo al numerador y entonces acá quedaría un por 2. Bien. 9 por 2, 18. Y los ceros, 10 a la menos 2 sube como 10 a la 2. 10 a la 2 por 10 a la 9, 10 a la 11, 10 a la 11 por 10 a la menos 6, 10 a la 5. Entonces todo esto es $1.800.000 sobre Coulomb.
Vamos al E2. ¿Cuánto vale 2? 2 por 10 a la menos 6. Coulomb. Sobre el 2 que venía acá abajo, ya lo subí, ahí está. 10 a la menos 2 metros cuadrados. Bueno, y esto es el doble de la vez anterior. Este 2 es ese 2, 9, 9. Bueno, después vemos la potencia de 10. Hay un 2 de más acá, que acá no está. Entonces el doble del anterior. $36 por 10 a la 5. Newton sobre Coulomb. Vamos al E3. El E3. De nuevo hay un 2 allí. Bueno, de nuevo, ¿no? El 2 este es el que sube de acá abajo, que está dividiendo al 10 a la menos 2. Ahí está el 2. 10 a la 9. 2. O sea que este es igual a ese. ¿Sí o no? Sí, da lo mismo. Bien. Fenómeno. Nos falta el E4.
Bueno, y este vuelve a ser igual al primero. 2 por 9, 2 por 9, y después no hay más. Solo las potencias de 10. Fenómeno. Entonces esto es 18 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Bueno, y ahora tengo dos alternativas. O vuelvo a poner el sistema de ejes, pero ahora en el centro, X e Y, o analizar por simetría. ¿Qué es analizar por simetría? Fíjense, este E1 y el E3 están sobre la misma recta de acción. ¿Cuál de los dos es más grande, el E1 o el E3? E3 es el doble. Bien, el doble. Entonces yo puedo escribir que E1,3, el módulo, es igual a E3 menos E1. Y eso me va a dar 18 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Y entonces con el otro hago lo mismo. E2, 4. ¿Quién es más grande, el E2 o el E4? El E2. Entonces E2 menos E4. Y de nuevo lo mismo. Esto menos esto. 18 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Quiere decir, entonces me quedo acá. Como el E3 era más grande que el E1, me queda acá un vector. ¿Se ve el azul este? E1, 3. Y de la misma manera el E2, 4. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, Ahora, profe. el E1, 3 y el E2, 4 son iguales. Tienen el mismo módulo. Por lo tanto, me van a generar un rombo ahí paradito así. Si yo compongo y este es el E en el centro. Por lo tanto, el E en el centro del módulo será igual a la raíz cuadrada de E1, 3 elevado al cuadrado más E2, 4 elevado al cuadrado. ¿Cuánto le da eso?
25,45 me da. 25,45 por 10 a la 5. Newton sobre Coulomb. Guarda que sería esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado. O sea, todo esto elevado al cuadrado por 2 y raíz cuadrada. No sé si da eso que puse yo ahí. Sí, profe, da eso. Bien, bárbaro. Entonces tengo el módulo de E sub C. Y el ángulo tita no me hace falta ni calcular. Y yo tengo acá el eje X, y por acá el eje Y, por simetría, eso es 90 grados. Apunta para arriba. Repito, si no se dan cuenta de esto, eje X, eje Y, componente de cada uno de los 4 vectores campo eléctrico en X y en Y, suma de componentes homólogas, Pitágoras para el módulo, arco tangente para el ángulo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, entonces por hoy, hasta aquí llegamos. Próxima clase vamos a ver trabajo, energía, potencial y diferencia de potencial para cargas puntuales. Bueno, Profe. que tengan linda semana. Sí. Yo tengo una consulta, pero es de la clase pasada, de transformaciones adiabáticas. Sí, ¿qué pasó? Encontré haciendo ejercicios en el resuelto, digamos, que la proporcionalidad de temperatura final por volumen final elevado a gamma menos 1 es igual a temperatura inicial por volumen inicial elevado a gamma menos 1. Sí. La pregunta es, ¿cómo llegaría teóricamente ese desarrollo? Porque traté de llegar y no pude. Y bueno, para llegar a eso tiene que tomar la ecuación de Poisson y la ecuación general de estado de los gases ideales. Entonces, por ejemplo, despeja la presión de allí y el valor de presión que obtiene la reemplaza en el otro. Y entonces ahí va a ir haciendo la proporción. Pero es un juego de entre dos ecuaciones, no es una sola. Ahí me di cuenta, ya me pongo con eso. Claro, porque la ecuación de Poisson le liga presión y volumen con el exponente adiabático. Para que entre la temperatura, usted tiene que trabajar con la ecuación general de los gases ideales. P por B igual a N por R por T, y entonces de ahí empieza a jugar con las ecuaciones. Despeja la presión de uno, la reemplaza en el otro, y entonces ahí va a ir logrando lo que está buscando. Estamos, profe, gracias. De nada. ¿Algo más? Bárbaro. Que tengan linda semana. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Listo. ¿Deja sacarle, profe, una... No, profe, hasta luego. captura?